buenos días a todos. Para quien no me conoce, mi nombre es María Carolina Portela Fernández. Yo soy residente de cuarto año de neurocirugía de la Universidad de Antioquia. Hoy les extendemos esta cordial invitación a nuestro próximo curso de actualización en neurocirugía el próximo viernes y sábado. Para más información pueden acceder a la página de extensión académica de la universidad. Bien, hoy en la reunión de pediatría vamos a hablar un poco de encefaloceles anteriores. Para ilustrar esto, inicialmente traigo un caso clínico, cortesía del doctor Cortés. Se trata de una recién nacida, término, un mes de vida, que desde la primera semana empezó a tener un cuadro de obstrucción de vía respiratoria superior. Esta es una imagen pues de la literatura para ilustrar lo que uno se puede encontrar en estos casos. A raíz de esta obstrucción de la vía aérea, la paciente requiere intubación orotraqueal prolongada. Tenía una masa en la cavidad nasal que se le hizo una tomografía con reconstrucción 3D para caracterizar el defecto óseo, que se las mostraré más adelante. Recibió manejo transitorio para la obstrucción respiratoria porque recordemos, que los recién nacidos son respiradores nasales obligados. Por ende, requirió por parte del grupo de otorrinolaringología la inserción de cornetas nasales para poder permitir que la niña respirase, y a los 4 meses de vida fue llevada a cirugía para corrección del defecto que observamos, ¿cierto? Bien, estas son las imágenes de la tomografía, la reconstrucción. Vemos cómo en el espesor del cuerpo del esfenoides hay un defecto óseo de aproximadamente 6 milímetros por 6 milímetros, ¿cierto? Vemos aquí otras reconstrucciones en las cuales se ve un poquito mejor el defecto. Bien, a continuación traigo algunas imágenes de la endoscopia de la cirugía. Ella fue llevada, nuevamente lo recuerdo, a los 4 meses de vida a cirugía endoscópica para resección del encefalocele. Vemos aquí entonces la lesión pediculada, ¿cierto? Con aspecto pues un poco vascularizado por la característica de las meninges. Aquí vemos el proceso de separación del, digamos, del pedículo del encefalocele para finalizar con su extracción completa a través de la nariz de la paciente. Esta es la naricita de la niña y esta es la masa del encefalocele que tenía. Bien, entonces vamos a hablar un poco de encefaloceles anteriores en pediatría. A modo introductorio, entonces, los encefaloceles, recordemos que son un tipo de defecto del tubo neural, se pueden presentar rotos o no y con cobertura de piel o no. Esto hace que su fisiopatología en realidad no sea completamente comprendida. Hay algunas hipótesis de cómo se pueden formar, pues si fuese un defecto del tubo neural puro no debería tener cobertura de piel, ¿cierto? En este grupo de defectos podemos tener meningoceles, que son lesiones en las cuales únicamente las meninges protruyen a través del defecto óseo, y los meningoencefaloceles, que pues constan tanto de meninges como de encéfalo en su interior. Bien, la clasificación más utilizada se da de acuerdo con la localización del defecto óseo respecto con la sutura coronal. Por ende, los encefaloceles anteriores, o que también encontramos como nasales en la literatura, van a estar anteriores a la sutura coronal, y los encefaloceles posteriores, que pueden ser parietales u temporales u occipitales, van a estar posterior a esta. La clínica de los encefaloceles anteriores se va a caracterizar por rinoliquia en grados variables. Puede haber obstrucción nasal por el efecto de la masa y deformidad craneofacial. ¿Qué tanto de cada uno de estos componentes? Va a depender de las características específicas del defecto óseo y del tamaño de la masa, así como la edad del paciente. El tratamiento de estas lesiones es eminentemente quirúrgico. Tradicionalmente ha sido quirúrgico abierto, pero la endoscopia transnasal ha tenido un papel creciente en la población pediátrica en los últimos años, y algunas experiencias inclusive parecen indicar que su perfil de seguridad y de eventos adversos asociados es bastante similar al de la endoscopia endonasal del adulto, teniendo en cuenta algunas consideraciones naturalmente. En cuanto a la etiología de estos defectos, pues esta es una condición multifactorial en la cual encontramos influencias genéticas, ambientales, nutricionales, aparentemente. Algunos ítems que apuntan a estas causas, pues se encuentra estos defectos con mayor prevalencia en áreas rurales, donde hay cifras presumiblemente mayores de desnutrición. No obstante, y a diferencia de otros defectos del tubo neural, no hay un papel claro de la deficiencia de ácido fólico o de mutaciones de la metiltetrahidrofolato reductasa.
que puedan explicar este efecto del cierre del tubo neural, en parte porque es una entidad más bien rara, entonces los estudios no son muy abundantes, y también se han visto implicados algunos teratógenos como alfatoxinas o algunas otras fitotoxinas pues, que se han visto implicadas en brotes con aumentos de la prevalencia de esta entidad en algunos sitios del mundo. En cuanto al origen de estas lesiones, se presume que se trata de una alteración tardía del cierre del neuroporo anterior, y esto va a causar que las comunicaciones entre el neuroectodermo y el ectodermo propio se mantengan, ocasionando esta comunicación entre el espacio subaracnoideo y, digamos, el espacio subcutáneo. Entonces aquí tenemos un gráfico que nos muestra lo que sucede normalmente en el proceso de formación de la nariz. Recordemos que después de la 7ª semana el cráneo, el neurocráneo fetal, se va a diferenciar entre los huesos frontal y nasal, y a partir de esto vamos a tener un par de estructuras muy importantes en la formación embriológica de la nariz, que son el frontículo nasofrontal y el espacio prenasal. Estos dos espacios van a ser como, digamos, unos divertículos que se prolongan a partir del espacio craneal y que van a protruir a una vesícula que terminará siendo la nariz. En el transcurso de la gestación, después de la 8ª semana, estos procesos empiezan a involucionar hasta finalmente formar el foramen ciego que vemos siempre pues, anterior a la cristagali y a la lámina cribosa en la base del cráneo, y así se oblitera esta conexión. Entonces, lo que se presume hasta el momento es que son precisamente alteraciones en este proceso de cierre del frontículo nasofrontal y del espacio prenasal los que van a causar algunas alteraciones a nivel nasal en los neonatos, particularmente los gliomas nasales y también pues, los encefaloceles nasales. En cuanto a su clasificación, entonces, tenemos lesiones frontoetmoidales, en las cuales la hernia del tejido va a ser hacia la región de la frente o la glabela, hacia la raíz de la nariz o inclusive las órbitas. Dependiendo de los huesos involucrados, entonces, vamos a tener 3 subtipos de encefaloceles frontoetmoidales. Van a ser los nasofrontales, aquellos que protruyen hacia la glabela, los nasoetmoidales, que son aquellos que en parte protruyen también hacia el nasion, pero también hacia la cavidad nasal, y los nasoorbitales, que de este subtipo, digamos, son los más raros, en los cuales hay una invasión, digamos, hacia el techo de la órbita. En cuanto a los encefaloceles nasales basales, la hernia va a estar posterior al foramen ciego, por ende el contenido va a ser completamente intranasal y van a tener algunas diferencias en su presentación clínica que las veremos más adelante. Dentro de este grupo de defectos basales, pues vamos a tener varios dependiendo de los huesos comprometidos, entonces podemos tener defectos a través del etmoides, en la unión entre el esfenoides y el etmoides, a través del esfenoides puramente. También puede haber lesiones frontosfenoidales que van a llegar a la órbita, que generalmente se hernian a través de la fisura orbitaria superior, y los defectos esfenomaxilares que van a llegar a la fosa pterigopalatina. Adicionalmente, pues tenemos los encefaloceles occipitales y los otros encefaloceles de la bóveda craneana. Estos ya son posteriores, ¿cierto? Especialmente pues hablando de los interparietales, aquellos de la fontanela posterior y los temporales de la convexidad. Bien, entonces estos esquemas para traer a colación algunas de las relaciones óseas entre la base del cráneo y la nariz. Tenemos aquí el seno frontal, tenemos las celdillas etmoidales, aquí tenemos el seno esfenoidal, ¿cierto? Entonces, a lo que nos referimos cuando estos defectos protruyen es si protruyen a través de esta región, a través de esta región, o si ya puramente van a protruir solo dentro de la nariz, ¿cierto? Esto dependiendo de su distribución anatómica. Aquí una relación coronal mostrándonos cómo pueden invadir la órbita este tipo de lesiones precisamente, y cómo también pueden llegar, bueno, aquí a través de la fisura orbitaria superior, y cómo también pueden llegar hacia la fosa pterigopalatina cuando tienen extensiones más laterales. Bien, en cuanto a la epidemiología, los encefaloceles anteriores se reportan con mayor frecuencia en los países en vías de desarrollo, especialmente en el sudeste asiático. Entonces, inclusive en Humans muestran una comparación entre las cifras de Tailandia, en las cuales calculan una incidencia para esta enfermedad de un caso en cada 5.000 nacidos vivos, versus las cifras en países desarrollados como Estados Unidos o Europa, en los cuales se reportan un caso por cada 35.000 a 40.000 nacidos vivos. La gran mayoría de los encefaloceles en el hemisferio occidental
se encuentran en la convexidad occipital, más del 80%. Sin embargo, en estas regiones donde les digo que es más frecuente que se presenten los encefaloceles anteriores, esta proporción se invierte, especialmente en el sudeste asiático y en Rusia, llegando a proporciones de 9.5 encefaloceles anteriores por cada encefalocele occipital que se pueda presentar. La mayoría de estos encefaloceles van a ser de origen esporádico, sin embargo hay algunos síndromes asociados, entre ellos el Michael-Gruber, Roberts, Kempche, Knock-Block, y adicionalmente hay una asociación, y probablemente es la asociación más importante de este grupo de encefaloceles, y es que casi el 70% de los encefaloceles basales se van a asociar con el síndrome de Morning Glory, en el cual hay una displasia congénita del disco óptico asociada a anomalías craneofaciales. Entonces, en el grupo de pacientes con encefaloceles basales se debe buscar de forma activa las características de este síndrome para garantizarle pues un seguimiento adecuado al paciente, especialmente en cuanto a la parte visual. Bien, entonces, en cuanto a la presentación clínica, los defectos frontoetmoidales se van a presentar como masas. Estas masas pueden estar cubiertas o no de piel, dependiendo pues, del grado de desarrollo del ectodermo propio y si hay ruptura o no del encefalocele. Recordemos que se pueden presentar como masas rotas con fístula de líquido cefalorraquídeo. Un test semiológico que describen importante para diferenciar entre estas masas nasales es el test de Furstenberg, en el cual el evaluador debe hacer una compresión bilateral de las yugulares, de las venas yugulares, y de este modo se ve como la lesión se llena. Otro, que esto es un equivalente pues a que el paciente haga una maniobra de Valsalva, ¿cierto? Estas lesiones también nuevamente se agrandan, digamos, durante los periodos de Valsalva. Adicionalmente, es importante que los encefaloceles frontoetmoidales particularmente se asocien mucho con hipertelorismo, precisamente por su localización en la región frontonasal, que provoca una separación pues, durante la formación de las órbitas. En cuanto a los encefaloceles basales, la presentación clínica ya no va a ser tanto de deformidad visible exteriormente, aunque se pueden asociar también con hipertelorismo en los casos más graves. Sin embargo, su presentación más frecuente va a ser obstrucción de la vía aérea, como el caso de la paciente que les comentaba al principio. Adicionalmente, cuando hay ruptura de estos encefaloceles, pueden presentarse con rinoliquia e inclusive historia de meningitis a repetición, tal como lo vemos en los desgarros durales de la base del cráneo postraumáticos. Ocasionalmente, especialmente en el caso de las lesiones que son transesfenoidales puras, puede haber alteraciones endocrinológicas o visuales, esto debido pues a hernia de componentes pituitarios, hipotalámicos o inclusive de la vía visual hacia el saco del encefalocele. Y recordemos asociaciones con otros dimorfismos faciales. Una tercera parte de los encefaloceles anteriores basales se van a asociar con hendidura palatina y, como les decía ahorita, pues hasta el 67% se pueden asociar con el síndrome de Morning Glory. Otras malformaciones asociadas frecuentemente con este tipo de encefaloceles, vamos a tener pues hidrocefalias de distintas etiologías, pero se deben buscar de forma activa, y esto va a ser una prioridad en el manejo inicial de estos pacientes, como lo vamos a ver más adelante. Y también podemos encontrar agenesia del cuerpo calloso, lo cual les estoy mostrando en esta imagen, pues mostrando el signo, digamos, del carro de carrera, que es uno de los signos imaginológicos que nos permite hacer el diagnóstico de agenesia o disgenesia del cuerpo calloso. En cuanto a las imágenes, entonces la tomografía de cráneo y de senos paranasales tiene un papel fundamental en cuanto a la caracterización ósea del esqueleto facial y el defecto óseo. La reconstrucción 3D, como vimos en las imágenes iniciales, tiene una gran importancia a la hora del planeamiento quirúrgico para tener una ubicación tridimensional del sitio del defecto, la extensión del defecto, y al cotejar estas imágenes en 3D con los cortes en tejidos blandos e inclusive con la resonancia, pues podemos tener también una idea de cómo es la relación entre el defecto óseo y el saco herniario pues, del encefalocele. En cuanto a la resonancia de cráneo, esta resonancia nos va a identificar los contenidos del saco y si hay otras malformaciones del sistema nervioso central asociadas. Por ejemplo, en este encefalocele transesfenoidal, vemos como sus componentes incluyen algunas estructuras vasculares, por los cuales se debe tener cuidado a la hora de hacer la sección del pedículo, y también pues que es predominantemente líquido cefalorraquídeo, ¿cierto? Pareciera tener un componente más de meningocele que encefalocele. La angiografía convencional o las secuencias de angioresonancia se deben utilizar para definir si hay vasos potencialmente importantes incluidos en la lesión.
Esto es muy importante en los casos de los encefaloceles basales, puesto que especialmente en casos de defectos grandes, como este que muestro aquí, podemos tener ramas de la cerebral anterior incluidas dentro del defecto. Entonces, es importante tenerlo en cuenta para planear el manejo quirúrgico. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, antes que nada, debido al riesgo de neuroinfección por el potencial de hacer fístula de líquido cefalorraquídeo, toda masa nasal en pediatría, especialmente en el periodo neonatal y en los lactantes menores, se debe considerar como un encefalocele hasta que usted demuestre lo contrario mediante imágenes diagnósticas. Una vez hecha esta claridad, los diagnósticos diferenciales de este tipo de lesiones en estos pacientes van a ser los gliomas nasales. Estos van a ser muy similares al encefalocele en cuanto a que su fisiopatología también es similar, solo que a diferencia del encefalocele, en el glioma nasal esta conexión con el espacio subaracnoideo se oblitera por completo. El quiste dermoide generalmente se presenta en asociación con un seno nasal o un hoyuelo, así como el que vemos en los disrafismos ocultos pues en la columna lumbosacra. Estos quistes dermoides pueden llegar a ensanchar el septo nasal, sin embargo, generalmente terminan siendo muy superficiales. Y los pólipos nasales, que pueden presentarse más en niños mayores, en los niños pequeños son poco frecuentes por fuera del contexto de la fibrosis quística, pero en los casos en los que tengamos una presentación que sugiera un pólipo nasal, igual siempre debemos descartar que no sea un encefalocele para no tener pues consecuencias catastróficas de una biopsia endoscópica de una lesión pues comunicada con el espacio intracraneal que no hayamos caracterizado antes. Entonces aquí tenemos un par de ejemplos de lo que estaba diciendo. Aquí tenemos en esta primera imagen un ejemplo de un glioma nasal. ¿Listo? Cuando estas lesiones son llevadas a resección, su histopatología es bastante similar a la de los encefaloceles. La gran diferencia es que los encefaloceles pueden tener tejido ependimario, pero en realidad pues una diferencia histológica grande fuera de esta no la hay. La gran diferencia nos la hace el hecho de que no haya comunicación con el espacio subaracnoideo. En este segundo ejemplo tenemos un pequeño quiste dermoide hacia el dorso de la nariz. Este es un caso pues ya de un adulto, que lo encontramos con las mismas características imaginológicas de los quistes dermoides en otras localizaciones. Y aquí en este par de imágenes les traigo en esta primera un pequeño seno dérmico, que es lo que podemos encontrar como estigma cutáneo en los casos en los que tengamos quistes dermoides. Y también pues la presentación de un pólipo nasal, ¿cierto? Que es una masa generalmente sésil, vascularizada, rosada, que se encuentra dentro de la fosa nasal. Sin embargo, nuevamente hago el énfasis, debido a que no son tan frecuentes en los niños tan pequeños, siempre se debe descartar un encefalocele antes de llevar a biopsia. Aunque esa consideración pues quizás es más importante para los grupos de otorrinolaringología que para nosotros, pero bueno, es importante tenerlo en cuenta. En cuanto al tratamiento, la modalidad primaria del tratamiento va a ser quirúrgica. Inicialmente, como les decía al principio, las técnicas que se utilizaron y que se utilizan aún en algunos casos son abiertas. Sin embargo, cada día las técnicas endoscópicas van abriéndose, digamos, campo en esta población pediátrica, demostrando pues su utilidad en el manejo de este tipo de patologías. El manejo es multidisciplinario, debe incluirse también el grupo de otorrinolaringología, se debe tener una comunicación estrecha con el grupo de anestesia, eso pues por las características de este grupo de pacientes tan pequeños que requieren pues algunos manejos especiales para evitar complicaciones en el intraoperatorio. La intervención, y esto es importante recalcarlo, es electiva en la gran mayoría de los casos. Por ende, si el paciente tiene hidrocefalia, debemos manejar primero la hidrocefalia antes de pensar en el encefalocele. Ahora, ¿cuáles vendrían a ser las excepciones a esta intervención electiva? Cuando hay obstrucciones de la vía aérea que no logro resolver de otra manera. Por ejemplo, en el caso de nuestra paciente, lo logramos resolver con las cornetas nasales para dar una gabela de algunos meses a que madurara un poco su esqueleto facial y que también la niña creciera y tuviera mejores condiciones para el momento de la cirugía. Pero en los casos en los que no se logra desobstruir la vía aérea con este tipo de dispositivos, se requiere la cirugía. En los casos en los que los pacientes presenten fístula de líquido cefalorraquídeo o tengan el defecto roto, esta es la principal indicación de manejo urgente de estas lesiones.
Adicionalmente, las meningitis recurrentes, digamos como un desenlace subrogado de las fístulas del líquido cefalorraquídeo, y ya en los niños más grandes que podrían haber pasado asintomáticos durante su periodo de lactancia pues, y neonatal, cuando hay alteraciones visuales progresivas, especialmente en el caso de los encefaloceles basales, pues se deben llevar a obliteración del defecto. Hay algo importante en este aspecto de las indicaciones y es que tradicionalmente se intentaba esperar a que los niños estuvieran cada vez más grandes. Sin embargo, los estudios recientes demuestran que mientras más temprana es la cirugía, menor deformidad secundaria del esqueleto facial vamos a tener y mayor potencial de reacomodación y remodelamiento de estos huesos faciales, lo cual naturalmente mejora el desenlace cosmético y funcional en estos pacientes. Entonces vamos a ver que cada vez la literatura tiende a que los niños operen más pequeños y más pequeños, precisamente buscando mejorar este aspecto funcional y cosmético de la cara. En cuanto a los objetivos principales del tratamiento van a ser 3: reducir la hernia del tejido preservando la mayor parte del cerebro viable que se pueda preservar. Requerimos un cierre dural hermético con cobertura cutánea o de mucosa, según el caso que se requiera, y requerimos una reconstrucción craneofacial. En este ítem de la reconstrucción craneofacial pongo nuevamente el ítem del remodelamiento, puesto que especialmente los niños que se operan antes del año, muchas veces no se requiere una reconstrucción craneofacial extensa debido a que ellos solos hacen el proceso de remodelamiento óseo pertinente. Perdón. Entonces, en cuanto a las técnicas abiertas, vamos a tener el abordaje con el que estemos quizás más cómodos la mayoría de los neurocirujanos, será el abordaje transcraneal. Este consiste en una incisión bicoronal, con una craneotomía bifrontal. Hacemos una disección extradural hasta identificar el defecto. Una vez identificado el defecto, se liga y se hace una transección del mismo y posteriormente pues, se repara la dura madre de forma hermética, ¿cierto? Esta es de idea a grandes rasgos, naturalmente teniendo en cuenta las consideraciones si hay alguna estructura especial al interior del saco que obligue antes a su apertura y reducción de los contenidos intracraneales al interior. Adicionalmente tenemos un número de abordajes craneofaciales. De estos el que vi que más reportaban en la literatura abierto era el deglobing mediofacial, que es un abordaje, pues ya vamos a ver una imagen, pero es un abordaje en el cual se hace una incisión a través de la mucosa de las encías y se, digamos, despegan los tejidos blandos de la cara hasta exponer la base del cráneo. Esto va a permitir un acceso desde el aspecto inferior de la lesión, amplio, cómodo para trabajar según lo que expone la literatura y que se puede utilizar de forma combinada con los abordajes transcraneales con el objetivo de hacer una liberación del pedículo desde el cráneo y posteriormente una extracción de la masa pues, desde la porción inferior. Estas técnicas de hacer las incisiones bicoronales o hacer las incisiones al interior de las mucosas permiten pues, que el paciente no quede con cicatrices faciales, ¿cierto? Y esta es una consideración importante a tener en cuenta en los abordajes de este tipo de cirugías. En cuanto a las técnicas endoscópicas, nuevamente la experiencia en población pediátrica ha ido aumentando. Los desenlaces que se han reportado son similares a los desenlaces en adultos en cuanto a obliteración de la fístula, recaída del encefalocele. Y estas técnicas se indican en los casos en los que no se comprometa la pared posterior del seno frontal. Ya digamos las especificaciones en cuanto a tamaño, edad, y otros ítems van a depender mucho de la curva y entrenamiento del cirujano que vaya a llevar a cabo la técnica endoscópica. Sin embargo, de esto vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces aquí tenemos pues una imagen del abordaje transcraneano, aquí tenemos el flap resecado hacia anterior y vemos aquí al fondo el defecto óseo en la base del cráneo. Una vez se retiró, pues aquí ya retiraron el encefalocele. Y aquí tenemos la exposición a través del deglobing mediofacial. Como les decía, las incisiones se hacen al interior de la mucosa oral con el objetivo de evitar pues, que queden cicatrices en la cara del paciente. Y aquí vemos la masa expuesta desde inferior lista para terminar su disección y remoción. En cuanto a las técnicas endoscópicas, pues nos vamos a encontrar imágenes similares a las que les había mostrado durante el caso clínico ilustrativo, en los cuales vamos a ver el encefalocele como una masa que generalmente va a ser pediculada, que puede tener una cobertura mucosa o no,
en los casos de fístula veremos la salida de líquido cefalorraquídeo y en los cuales es importante hacer una disección de la mucosa nasal precisa alrededor del defecto óseo con el objetivo de disminuir el riesgo de complicaciones a largo plazo, como sinequias intranasales u obstrucción de la vía aérea, antes pues de transecar el defecto y resecarlo. En los casos en los que requiramos craneoplastia, se debe evitar las prótesis heterólogas, esto por el riesgo de infección asociada con ellas. Una técnica que recomiendan varios grupos de autores son los injertos de calvaria dividida, ¿cierto? En los cuales toman un flap de hueso de la calvaria, lo parten por la mitad a través del hueso esponjoso y utilizan cada una de las láminas del hueso compacto, pues como cranioplastias. O, bueno, y adicionalmente, como les decía ahorita, el manejo temprano de estas lesiones previene que se den deformidades faciales adicionales durante el crecimiento del niño, por ende la tendencia cada día es operar a los niños a edades más tempranas. Les traigo aquí algunos artículos que encontré entonces sobre las consideraciones y los desenlaces de los pacientes con este tipo de encefaloceles llevados a cirugía endoscópica. Casi todos los artículos fueron publicados el año pasado realmente. Uno de estos es esta revisión de los límites de los abordajes endonasales. Entonces, en esta revisión tomaron 15 estudios, en los cuales en conjunto incluían 265 pacientes. La gran mayoría de estos pacientes eran menores de 4 años, debido a los criterios de inclusión que utilizaron los autores. La tendencia, como digamos, recomendaciones de experto derivadas de este artículo, el grupo de autores recomienda, expone realmente que hay una tendencia a utilizar los endoscopios de 2.7 milímetros en comparación a los de 4 debido pues, a su menor calibre y que permite una mayor maniobrabilidad al interior de la cavidad nasal y que en la mayoría de los casos, aunque no es una condición obligatoria, el abordaje va a ser binostril para poder facilitar la manipulación de los instrumentos. Algunas consideraciones anatómicas entonces. La apertura nasal de estos niños tiende a ser en promedio más pequeña, hablan de un promedio de 6.7 milímetros, mientras que en los adolescentes esta alcanza a ser de casi 9. Sin embargo, desde los 3 milímetros de apertura nasal es suficiente para que el endoscopio entre y se pueda maniobrar. Incrementos del tamaño de la apertura nasal por encima de los 3 milímetros lo que nos otorgan son grados de libertad en el movimiento. ¿Listo? En cuanto a la distancia intercarotidia promedio, en este grupo de pacientes pediátricos va a ser de 11 milímetros, naturalmente será menor en los pacientes menores de 24 meses, y aunque en la mayoría de la literatura y en los textos de cirugía transesfenoidal recomiendan evitar estos abordajes transesfenoidales con distancias intercarotidias menores de 10 milímetros, esto en gran parte dependerá de la experticia del cirujano, puesto que hay varios casos reportados en los cuales las distancias intercarotidias son menores que esta cifra que les mencionaba. Otro ítem importante es que el ángulo que se forma desde las fosas nasales hacia los límites laterales del corredor transesfenoidal es de aproximadamente 15 grados y durante el crecimiento hasta la adolescencia, este corredor lateral va a aumentar hasta en un 40%, dependiendo de la neumatización del seno esfenoidal. Entonces, si requerimos un abordaje más bien lateral, quizás no sea tan buena opción en niños pequeños la endoscopia, porque van a tener una limitación en cuanto al acceso pues, hacia las paredes laterales del seno esfenoidal. Y en cuanto a la apertura piriforme, en los menores de 24 meses va a ser de 17 milímetros, mientras que los mayores de 8 años va a ser de 22 milímetros, que es pues, un tamaño bastante similar al del adulto. En cuanto a limitaciones específicas que los autores encontraron, pues la anatomía va a ser variable según la edad y el grado de desarrollo craneofacial del paciente. Entonces no vamos a tener dos pacientes iguales. Aquí es muy importante la individualización de cada caso. Ocasionalmente, para evitar desgarros de la piel alrededor de las fosas nasales, se pueden hacer incisiones de relajación en la piel de las narinas. Esto con el objetivo de dar un poquito más de maniobrabilidad al endoscopio y posteriormente pues estas se cierran con una sutura intradérmica estándar con el objetivo de tener un buen resultado cosmético. Estas incisiones se deben hacer justo en el borde de la fosa nasal precisamente para garantizar que el resultado sea estético. Otra limitación, y por eso quienes hagan endoscopia pediátrica pues deben tener entrenamiento y experiencia en ello, es que el corredor quirúrgico es estrecho.
entonces puede ser incómodo, especialmente para cirujanos que no tengan tanta experiencia con este tipo de abordajes, y está el potencial de causar adhesiones intranasales como parte del proceso cicatricial. En este aspecto, los autores recomiendan utilizar hojas, perdón, de silicona, pues desilástica, con el objetivo de aislar la mucosa nasal durante su cicatrización para evitar que se formen estas adhesiones precisamente. Muy bien, este segundo artículo fue una revisión sistemática de 23 artículos, entre los cuales se recogieron 110 pacientes. La edad promedio fue de 4 años, sin embargo, incluyeron pacientes desde el nacimiento hasta los 18 años. Durante el procedimiento encontraron fístula de líquido cefalorraquídeo en el 18% de los pacientes, pues que manejaron con técnicas estándar pues, de obliteración del defecto en la base del cráneo. Y tenemos que la cifra pues, de fístula posoperatoria fue del 6%, bastante menor a la cifra intraoperatoria. Meningitis e hidrocefalia se reportó apenas en el 3% cada una de estas complicaciones. Hubo un caso de mortalidad únicamente en esta serie y 2 pacientes recurrieron el encefalocele. En estos 2 pacientes se hizo un segundo tiempo quirúrgico endoscópico y con este segundo tiempo quirúrgico endoscópico ya se logró obliterar el defecto del encefalocele y no hubo recurrencias adicionales del mismo. En este tercer artículo, entonces, enfocado ya más en los desenlaces de las lesiones congénitas de la base craneal anterior. Este fue un estudio retrospectivo, incluyeron 23 pacientes que fueron llevados a cirugía endoscópica para encefalocele y que se les pudo hacer un seguimiento vía telefónica. Estos pacientes fueron intervenidos entre junio de 1999 y marzo del 2018. Entonces, la edad promedio al momento de la cirugía fue de 5 años, el seguimiento promedio fue de 59 meses. En este grupo tuvimos 17 casos de encefaloceles aislados y 4 casos en los que había malformaciones adicionales asociadas. En este grupito tuvieron una recurrencia del encefalocele con unas cifras similares a las previas, 8%, 2 de los 23 casos, y no reportaron los pacientes complicaciones perioperatorias o secuelas a largo plazo. La limitación grande de este estudio es que las encuestas fueron vía telefónica. Entonces, no hubo pues, una evaluación clínica estándar, se podrían escapar algunas complicaciones que, pues, digamos, en estos pacientes no hayan causado síntomas significativos, pero bueno, lo valioso es que de haber existido alguna complicación, algún evento secundario pues, de la cirugía, no alteró significativamente la calidad de vida de estos pacientes porque no se quejaron de ello en la entrevista. Este otro artículo es una revisión sistemática publicada en una revista de alergología y rinología. Esta es una revisión sistemática de la literatura publicada en encefaloceles anteriores congénitos. En los últimos 50 años, en total encontraron 153 artículos con 349 pacientes disponibles para evaluar sus desenlaces. De estos pacientes, 222 eran de cirugía abierta y 127 de cirugía endoscópica, con una edad promedio de 4 años y medio. Los hallazgos importantes de esta revisión sistemática fueron que las complicaciones por procedimiento eran menores en el grupo de endoscopia, 0.13 complicaciones por procedimiento en las endoscopias versus 0.44 en las cirugías abiertas, y que la mortalidad también era significativamente menor en el grupo endoscópico, siendo baja en ambos casos, pero mucho menor en el grupo endoscópico. En cuanto al pronóstico de estos pacientes, tradicionalmente se ha considerado que los desenlaces neurocognitivos de los encefaloceles anteriores son mejores que los de los posteriores. Sin embargo, hay publicaciones recientes, particularmente esta del Journal of Neurosurgery, que controvierten este aspecto. En ese estudio, a grandes rasgos, encontraron que realmente lo que determinaba el pronóstico de un encefalocele, pues el pronóstico cognitivo, no era la localización del defecto, sino las malformaciones y la hidrocefalia asociada. De estos 3 ítems, el que encontraron con mayor asociación estadística fue la hidrocefalia. Sin embargo, hubo también tendencias a que los pacientes con malformaciones asociadas del sistema nervioso central y con microcefalia tuvieran desenlaces cognitivos subóptimos. El seguimiento postoperatorio es fundamental, puesto que se debe descartar tanto la reaparición del encefalocele como la fístula de líquido cefalorraquídeo. También debemos vigilar la aparición de infección u otras complicaciones como epífora en el caso de las lesiones que comprometan
la cavidad nasal cerca del conducto nasolacrimal, diabetes insípida, particularmente en el caso de los pacientes con defectos transesfenoidales, meningitis, especialmente en los casos que hay fístula, y si tenemos meningitis debemos buscar de forma activa la fístula, lesiones neurovasculares, convulsiones, panhipopituitarismo, entre otras. La mortalidad perioperatoria en este grupo de pacientes es baja de aproximadamente el 3%, para tenerlo en cuenta. Entonces, a modo de conclusiones, tenemos que esta es una patología poco frecuente, requiere un manejo interdisciplinar para poderlo hacer de forma exitosa. La edad en sí misma no es un factor que precluya el manejo quirúrgico, sin embargo, recordemos que lo prioritario es estabilizar el paciente para llevarlo posteriormente a la corrección del encefalocele. Esto con la excepción de los defectos abiertos con fístula activa, los cuales requerirán una corrección emergente. La intervención temprana en los primeros meses de vida va a facilitar la corrección de las deformidades craneofaciales secundarias, por eso es importante, en la medida de lo posible, operar a estos niños de forma temprana, y el papel de la cirugía endoscópica, no solamente en encefaloceles, sino en otras lesiones de base de cráneo, anterior y media, en pediatría, pues cada vez está mejor estudiado y vemos un perfil de seguridad similar al reportado en adultos. Sin embargo, se deben tener en cuenta las consideraciones técnicas mencionadas en cuanto a la maduración del esqueleto facial y de los senos paranasales, pues, de los niños. Muchas gracias a todos por su atención. Quedo atenta a preguntas, comentarios e inquietudes. Carito, muy buena la revisión, me gustó mucho. El objetivo precisamente era eso, sensibilizar sobre los encefaloceles. Uy, ¿quién va en moto? ¿Alguien va en moto? Era sensibilizar sobre la parte de los encefaloceles anteriores y su complejidad, ¿no es cierto? Entonces, creo que el objetivo lo cumpliste, Carito. Quería agregar varias cositas. A pesar de que uno podría estandarizar más o menos el manejo como lo estaba diciendo Carito, hay que tener unas consideraciones técnicas importantes y por eso es tan importante la clasificación que Carito dio al principio de la localización del encefalocele. Porque no es lo mismo hacer endoscópico un frontal puro que hacer un etmoidal y viceversa. No se puede, no es lo mismo hacer un etmoidal puro endoscópico abierto y que con respecto al otro. Entonces es muy importante la clasificación del encefalocele, si es puro frontal, si tiene componente en los senos paranasales, si tiene componente en la órbita. Por eso es tan importante dar la clasificación, porque de ahí uno logra saber las necesidades del abordaje quirúrgico. En general, si no compromete las cavidades de los senos paranasales y es solo superior, se podría hacer un abordaje transcraneano simplemente porque a pesar de que el defecto en la bóveda superior en toda la base puede existir, no siempre el componente herniado puede ser muy grande y se puede resolver endoscópicamente. Pero entre más posterior en los senos paranasales es, más endoscópico será el resultado y menos abierto será la necesidad del abordaje. Y me refiero precisamente al caso que mostró Carito. Ese es uno de esos casos especiales que se sale como del borde que se describe en la clasificación de los encefaloceles, porque este encefalocele o meningoencefalocele, uno tiene que tener en cuenta si está en el etmoides o está en el esfenoides. Los esfenoidales son un tanto más raros y los esfenoidales están tratando de dar una clasificación distinta a su origen porque pareciera que su origen tiene que ver directamente con la migración de todo lo que es el conducto craneofaríngeo. Entonces tendría que ver con la migración de la hipófisis y la migración de las amígdalas. Por eso los defectos del esfenoides tienden a ser un poquito más aislados que el resto de los encefaloceles, a pesar de que se consideran meningoencefaloceles del mismo paquete, pues de la misma bolsa. Estos parece que tienen un origen distinto y por eso el defecto es un tanto más pequeño y es un tanto menos escandaloso en cuanto a la parte física, pero el trayecto del saco es un tanto más clínicamente más vistoso porque produce obstrucción completamente de la vía nasal y son respiradores orales, nasales completamente. Entonces hacen paros respiratorios, complicaciones hipóxico-isquémicas cuando uno no lo reconoce a tiempo. Entonces,
Miren que el perfil dependiendo de la ubicación va cambiando, la clínica va cambiando, entonces por eso es muy importante y eso es lo que me gustó que Carito hizo al principio, el énfasis en la clasificación, porque de eso depende el abordaje que le vamos a hacer. Ahora bien, definitivamente los abordajes en general, dependiendo de la ubicación, van a ser o abierto puro arriba o abierto y endoscópico cuando tiene de las dos componentes o endoscópico puro cuando, por ejemplo, hablamos del esfenoidal. Dependiendo de eso, ya uno va mirando las características óseas, el defecto óseo de la pared del frontal, de la cavidad de los senos, de los frenos paranasales y ya uno va decidiendo qué hacer. En general, pues he tenido la posibilidad de tener de todos los encefaloceles, no puedo decir que mucha cantidad en cuanto a número, pero sí he tenido de todos los encefaloceles por lo menos uno o dos y he podido hacer como todo el proceso de verlos. De pronto los más frecuentes que tenemos son los frontoesmoidales. Esos frontoesmoidales obligan a un abordaje combinado porque hay que cerrar el defecto superior, como decía Carito, entra uno, encuentra el saco, liga el saco, cierra el saco, repara dura madre, pero queda. Lo que cortaste del saco queda en la cavidad nasal y en el seno esfenoidal y en el seno paranasal, que en este caso sería el esmoidal probablemente, y hay que recuperar la base del cráneo para evitar esa conexión para las infecciones crónicas. Entonces, ese sería el abordaje transcraneano. Y el abordaje endoscópico transnasal sería para terminar de sacar el saco que se quedó, que generalmente uno pensaría que después de haberlo liberado arriba sale muy fácil abajo, pero la realidad es que el saco del meningoencefalocele, o en este caso el saco de las meninges, va adentro de la mucosa, entonces no es fácil de sacar porque la mucosa está completa y el saco está dentro de la mucosa. A veces hay tabique, a veces no hay tabique. Generalmente en el esmoidal no hay tabique. Entonces encuentra uno la masa, así como mostraba Carolina en las fotos iniciales. No encuentra uno el tabique, la bolsa está metida dentro de la mucosa, entonces uno no puede sacar la mucosa, simplemente cortar y sacar. Hay que abrir la mucosa, disecar el borde de la mucosa para que se vea la dura madre y ahí sí, después de que logremos soltar toda la mucosa, el saco que ya está suelto se vendrá completo y recuperar la mucosa. Entonces, es muy importante tener ese detalle técnico a la hora de ir a sacarlo transnasal, porque siempre están dentro de la mucosa, no encima de la mucosa ni desplazando la mucosa, sino que la mucosa los incluye, los tiene cubiertos. A medida que va avanzando la edad, obviamente lo que estás diciendo, Carito, de hacerlo cada vez más temprano, es más o menos el mismo efecto que hacemos con la craneosinostosis. Entre más rápido resolvamos el defecto que tiene, más posible es que el mismo cráneo y el mismo cerebro se encarguen de reponer el defecto y de remodelarlo. Pero habrán defectos craneofaciales, sobre todo los faciales, que necesitan reconstrucciones a largo plazo y esos son los pacientes en los que entramos a la parte multidisciplinaria entre neurocirugía y cirugía craneofacial, cirugía plástica craneofacial, o los que tienen mucho del defecto de los senos paranasales, entonces entraríamos más de neurocirugía y otorrino. Por eso vuelvo y digo, muy importante la clasificación para saber también con el equipo que uno va a contar y va a trabajar juntos, ¿no es cierto? Entonces, dependiendo de la cantidad de alteraciones que tenga craneofaciales, eh, y el momento en el cual se debe hacer, entraría en neurocirugía y cirugía plástica craneofacial para hacer las reconstrucciones tanto de las órbitas como de la parte media, como de lo que dijiste, que tienen a veces paladar hendido y defectos en toda la parte oral. Entonces, todo eso tiene que entrar con el grupo multidisciplinario. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, todas esas lesiones asociadas. Pero en general, todo arranca desde el punto de vista del enfoque de la clasificación.